Un documento Word en blanco. Ok, bueno. Entonces, referente al archivo PDF que se ve, es de la referencia que ustedes ya tienen en su acervo bibliográfico y nos ubicamos en la página 72. ¿Sí ya se ve, Juárez Mata? Sí. Aquí podemos observar algunos esquemas. En el caso de la parte superior, en el lado izquierdo, tenemos un tubo que está verticalmente colocado y contiene un líquido, que en este caso es agua fría, con una densidad relativa de 1. La longitud de ese tubo hipotéticamente está señalando una distancia de 704 metros, en la cual en la parte baja se coloca un dispositivo para medir esa presión generada por esa columna de líquido, y es un manómetro que a la altura de donde se encuentra el manómetro, el indicador del manómetro, marca una presión de 69.02 bar o bien 1000 psi. El agua fría, en este caso, al tener esta densidad relativa de 1.0, quiere decir que está en condiciones estándar del agua, que ustedes ya conocen, que es una temperatura de 4 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Entonces, de esa manera, a lo que voy es de que esta columna de líquido genera una presión hidrostática. En la parte derecha de este primer esquema tenemos otro, el cual contiene son los mismos dispositivos de tubo y manómetro. Tiene otro fluido, en este caso es gasolina, con densidad relativa de 0.75 y una columna de 938.7 metros. La presión censada por el manómetro es de 1000 psi o bien 69.02 bar. ¿Qué puedes observar comparando estos dos casos, Juárez Mata? Bueno, que el agua cambió de temperatura y tiene la densidad relativa aumentó. ¿Por qué dices que aumentó la temperatura del agua? ¿Por qué es que te aumentó la temperatura del agua? No, profe, perdón, estaba viendo mal. Pensé que era 8, pero no es 0.6908. Estamos sobre los dos primeros esquemas. Sí, es que estoy abriendo mi archivo y no podía hacer acercamiento en Teams. ¿Qué tienen en común esos dos casos? La presión. ¿La presión manométrica? La presión manométrica leída por el manómetro. ¿Cómo determinamos esa presión manométrica con esos datos, Gabriela? Matemáticamente. La presión del agua del agua, ¿cómo la pensamos? ¿Cómo la representamos matemáticamente? Densidad, gravedad por altura. Ajá, ¿y esa ecuación cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a esa Presión hidrostática? presión hidrostática? Densidad por la gravedad
por la altura, en este caso del agua, como lo estoy colocando en el documento de Word, si estás de acuerdo. Sí. Y lógicamente la densidad también debe ser del agua. Y la gravedad, Atmosférica. ajá, pero estamos hablando que en el primer caso son las condiciones estándar. ¿Cuál es el valor de la gravedad de la gravedad en condiciones estándar? 9.81. Ok. Bueno, aquí está la expresión matemática y eso será igual si tomamos en cuenta los datos del problema: 704 por 9.81 por la altura, perdón, la densidad. Esta es la altura al final, y la densidad del agua en condiciones estándar. Gabriela. Uno. Esa es la densidad relativa. 1000. 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el primer caso. En el segundo caso, ¿qué unidades tiene la gravedad? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Y la altura? Metros. Metros. Haz la operación con tu calculadora, ¿cuánto te da? Eh, 6.906.240 PSI. ¿Así cerrado? Sí. Unidades. PSI. No. Pascales. Pascal, si yo eso convierto la bar. .906 por 10 a la menos 16. No, perdón, profe, es que puse mal la operación. 69.0624. 9.06 24. Va. ¿Qué es lo que corresponde al primer caso, no? Del esquema. Sí. Ahora en el caso en el segundo caso de la gasolina, vamos a hacer lo mismo. En este caso la densidad relativa es de 0.75. ¿Cuál es la densidad de la gasolina entonces en kilogramos sobre metro cúbico, Gabriela? 750.
750, sí. ¿Y la altura para este caso? 928.7. A ver, fíjate bien. 38. Ya en la operación. Eh, 6.906.485.25 pascales. Así está bien. Y kilopascales. En bares. En bares. Está bien la cifra que coloqué en pascales. Sí. $69.0648 bar. Ok. Entonces ahí podemos observar que las presiones hidrostáticas son casi idénticas, considerando que en el segundo caso no nos dan datos de la gravedad del sitio de la instalación y estamos tomando en cuenta la densidad estándar de 9.81. Entonces, con esos resultados podemos observar que las presiones hidrostáticas son iguales, aunque las columnas de líquido son diferentes. ¿Estás de acuerdo, Gabriela? Sí, profe. Bien, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos aquí? En la parte superior del archivo PDF en cuanto se vea. La gráfica de curvas características. Así es. Y aquí la columna, perdón, la escala del lado izquierdo vertical que representa. La carga total. Ajá, de. ¿La carga total de quién? Juárez Mata. ¿La carga total de quién? Juárez Mata. ¿Sí me escuchan en audio, muchachos? Sí. Sí, profe. A lo mejor se le trabó. Mete la compañera. Ok, a ver, Salma. Bueno, ya regresó su compañera. Juárez Mata. La carga de esa gráfica. De la bomba, profe. De la bomba. Bien. En columnas de líquido, en este caso, si no se los había comentado, en el caso de las curvas características de todas las bombas rotodinámicas están dadas en columnas de agua. Son columnas de agua en condiciones estándar. Todas las curvas características de las bombas rotodinámicas están dadas en columnas de agua en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir entonces, Juárez Mata? Si señalo esta cantidad aquí en la gráfica, con un óvalo color morado, ¿cómo leerías esa cantidad? ¿Cómo leerías esta cantidad?
Juárez Mata. ¿500 pies columna de agua? Así es. ¿Y sabes que está en qué tipo de condiciones? Estándar. Es decir, ¿a qué temperatura y presión? Presión atmosférica y temperatura igual atmosférica. No. Pues si lo tienes allá abajo, no te escucho. 4 grados centígrados. De temperatura y presión. 9.81. Una atmósfera. ¿Ya despertaste, Juárez Mata? Sí, profe. Pues si lo tienes ahí a la vista y lo acabamos de ver. Entonces, todas las curvas características de las bombas rotodinámicas están dadas en condiciones estándar, a menos que el fabricante diga lo contrario, pero de forma general, vuelvo a repetir, las curvas características están dadas en columnas de agua. Yo te pregunto, Gabriela, ¿las bombas solamente manejan agua? Pon tu cámara. Mi cámara está prendida, profe, pero creo que está fallando mi internet. Pero no manejan solo agua. ¿Qué otro tipo de fluidos manejan? Cualquier fluido. Dime ejemplos, 5 ejemplos. Gasolina, aceite. Gas. No. Las bombas rotodinámicas, estamos viendo, no manejan gas. Ok. Mercurio, petróleo. Mercurio no se bombea por este tipo de bombas. Vas 4. Salmuera. Por ejemplo. Entre bastantes más ejemplos de líquidos que pueden bombear este tipo de bombas. Sí. Bien, entonces, si tú tienes una instalación de un sistema de bombeo y por ejemplo vas a bombear gasolina como se muestra en el ejemplo presentado en pantalla del ejercicio con el cual empezamos, si en tu cálculo del sistema de bombeo determinas una carga de la bomba en columna de gasolina a través de la ecuación de Bernoulli, ¿cómo vas a entrar a la curva característica si tus datos de carga son en gasolina, pero las curvas características están en columnas de agua? ¿Cómo le haces? Profe, ¿me puede repetir? Es que se me está trabando mucho el internet. Sí. Si tú tienes un sistema de bombeo en el cual estás manejando agua y estás diseñando el sistema y obtienes a través de la ecuación de Bernoulli para determinar la carga de la bomba en el sistema de bombeo, pero los resultados dan en columna de gasolina. Pero si tú quieres seleccionar una bomba y las curvas características están dadas en columna de agua, ¿qué vas a hacer?
Gabriela. Dividirlo entre la densidad de la gasolina. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo? ¿Nada más así? No, tendría que ser una igualdad de ecuaciones. Pues bueno, de las ecuaciones que tenemos en el documento de Word, como comenta su compañera, si ustedes lo observan, la presión hidrostática por las dos columnas es la misma, ¿no? Entonces, en este caso, a tomar en cuenta de que si tenemos dos columnas de líquido de diferente fluido, pues bueno, lo que sí debemos tomar en cuenta es que la presión engendrada por la bomba debe ser la misma independientemente de la columna de líquido de que se trate. Entonces, al hacer esa igualdad, como comenta su compañera, pues procedemos a hacer lo siguiente. Y tenemos la igualdad de las presiones en los dos casos. Por lo tanto, si deseo obtener la columna de líquido que generaría una columna de gasolina en el sistema de bombeo, pues simplemente despejo de esta ecuación la columna de agua. Y simplificando, la gravedad se puede omitir por tener valores muy cercanos y tenemos esa expresión matemática. Otra manera de representar esta ecuación si ustedes lo ven, el cociente de las densidades representa la densidad relativa de la gasolina. El cociente de las densidades representa la densidad relativa de la gasolina. Entonces, la manera de poder hacer la conversión de una columna de líquido diferente al agua en condiciones estándar es a través de esta expresión matemática o del anterior, de esas dos. ¿Alguna pregunta, Gabriela? No, profe. ¿Alguna pregunta, Salma? No, profe. ¿Está claro entonces? ¿Salma? Sí. Muy bien, entonces, por favor, por favor de hacer estas anotaciones, sacar foto con su celular o impresión de pantalla para que lo coloquen, vuelvo a repetir, dentro de sus notas. Me dices cuando ya la hayas hecho, Salma. Impresión de pantalla o fotografía para que sea más rápido. Y ya después lo pasan a sus notas. ¿Ya lo tienes, Alma? Ya. Bien. Entonces continuamos con el documento de PDF. Muy bien, entonces, ¿qué puedes observar en esta página? Es la página 73, Alma, de este documento.
Es que se ve muy chiquito. Dejé abro mi documento. Página 73 del libro de Kenneth. Voy, está cargando. ¿Qué pasó, Salma? Es que no sé por qué no abro mi libro, pero ¿Qué vemos en la página 73 de esta referencia? diferentes sistemas como de sistema bombeo. Aquí estamos observando en la figura 3 diferentes sistemas de bombeo. Tenemos tres tipos de sistemas de bombeo. En el primer caso que voy a señalar con un rectángulo naranja, podemos observar un sistema de bombeo en serie donde aquí estoy señalando con mi cursor la bomba. En el lado izquierdo tenemos el lado de succión, tubería de succión y recipiente de succión de la bomba. También tenemos en el lado derecho de la bomba, la cual voy a señalar con óvalo verde en la posición de la bomba. En el lado derecho de la bomba tenemos la tubería de descarga y el recipiente de descarga. Los que ya llevaron mecánica de fluidos 1 y 2 pueden observar aquí las cotas geodésicas relevantes para la determinación de la carga de la bomba, como es la altura estática de aspiración, carga estática de descarga y la carga estática total por la columna de líquido al pasar del recipiente de succión al recipiente de descarga. Este sistema de bombeo, como se observa, se le denomina como sistema de bombeo con elevación en la succión. Repito, y está señalado aquí con una leyenda: sistema de bombeo con elevación en la succión, para que hagan también esa anotación ustedes en su referencia. Sistema de bombeo con elevación en la succión. Y esto sucede cuando el recipiente de succión está por debajo del eje de rotación de la bomba. Sistema de bombeo con elevación en la succión. Después tenemos el segundo caso,
Pueden observar el segundo caso, donde tenemos un sistema de bombeo también en serie, con óvalo verde donde está la bomba. En el lado izquierdo de la bomba observamos la tubería de succión, el recipiente de succión. En el lado derecho observamos la tubería de descarga y el recipiente de descarga. Como pueden observar, el recipiente de succión en este caso está por arriba del eje de rotación de la bomba. En este caso, este sistema se le denomina como sistema de bombeo con carga en la succión, como se señala en la leyenda que estoy señalando. Sistema de bombeo con carga en la succión. ¿Sí se entiende, Salma? ¿Sí me estoy escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Salma, ¿sí se entendió? Sí, profesor. Bien, Bueno. entonces comparando el primer caso y el segundo, podemos observar que los recipientes están abiertos a la presión atmosférica. Los recipientes tanto de succión como de descarga están abiertos a la presión atmosférica. De igual manera, el segundo caso, los recipientes de succión y de descarga están abiertos a la presión atmosférica. Sin embargo, en el tercer caso, como pueden observar, tenemos un sistema de bombeo en donde los recipientes están cerrados a la atmósfera y tienen una presión manométrica sobre la superficie libre de líquido. Hay una presión atmosférica, una presión manométrica sobre la superficie libre de líquido en cada recipiente. Pero de igual manera, ese sistema de bombeo que estoy señalando en el inciso C o tercer caso es un sistema de bombeo con elevación en la succión, puesto que el recipiente de succión está por arriba del eje de rotación de la bomba. También ustedes pueden observar en este caso las diferentes cotas geodésicas importantes para el cálculo de la energía de la bomba, como es la carga estática total, carga estática de succión y carga estática de descarga, lo cual ustedes debieron haber repasado en mecánica de fluidos 2 para la determinación de la energía de la bomba. ¿Alguna pregunta de esta situación la pueden hacer en el chat? El nombre del primer sistema de bombeo está colocado aquí. Sistema de bombeo con elevación en la succión. Sistema de bombeo con elevación en la succión. Cuando el recipiente de succión está por debajo del eje de rotación de la bomba. Y en el segundo caso, cuando el recipiente de succión está por arriba del eje de rotación de la bomba, se denomina sistema de bombeo con carga en la succión. Si me preguntan si el sistema no cambia su nombre aunque esté cerrado en la atmósfera, no cambia su nombre. O puede ser una combinación en donde posiblemente el recipiente de descarga está abierto a la atmósfera
y el recipiente de succión cerrado a la atmósfera. Ok, gracias. Sí. Bien, ya no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, aquí en la página 80, me dices cuando se vea la página 80, Páez Cueto. Ya, profe. Bien, ¿qué observamos en esta página? En el lado izquierdo, columna izquierda. Son problemas de bombas. ¿Qué más que se observa? ¿Qué observamos en los esquemas? En el primer caso, ¿qué se observa? Los datos de un problema. No, pero ¿qué vemos en el esquema? ¿Qué representa el esquema? Pues un recipiente con una bomba. Ajá. ¿Y qué observamos en ese esquema? La presión atmosférica, agua a 80 grados Fahrenheit. Observamos, en el esquema observamos el lado de succión de un sistema de bombeo. Te lo estoy indicando. En el esquema observamos el lado de succión de un sistema de bombeo. Te hago nuevamente la pregunta. ¿Qué observamos en el primer esquema de esta página en la columna del lado izquierdo? El lado de succión de un sistema de bombeo. Así es. Entonces estamos viendo el lado de succión de un sistema de bombeo con diferentes condiciones geométricas y atmosféricas o condiciones de trabajo. Bien, estamos en esta página porque vamos a revisar lo que es el concepto de la carga neta positiva de succión. Déjenme limpiar el documento un momento. Carga neta positiva de succión. Entonces, aquí con el editor de texto, recuerden que tenemos nosotros el NPSH, que representa la carga neta positiva de succión, y en este caso vamos a ver la disponible NPSHD. Recuerden que bueno, lo voy a colocar con A por su denominación en inglés, como pueden observar en la ecuación que está señalada con rectángulo naranja. A es por su traducción de disponible al idioma inglés. Ok, por favor. NPSHA. Carga neta positiva de succión disponible por el sistema de bombeo. Recuerden que en las curvas características el fabricante da una carga neta positiva de succión, la cual se denomina como requerida. Aquí es la disponible y es calculada por parte del sistema de bombeo. Y en vez de escribirla aquí en el documento PDF, la voy a escribir en el documento de Word para que quede más clara.
Entonces, continuando en el documento de Word, respecto al NPSH, lo voy a editar aquí. Estoy editando la ecuación con la cual se va a determinar la carga neta positiva de succión disponible. Entonces vayan copiando esta expresión matemática, por favor. Así como la nomenclatura. Bien, tenemos que la PA en esta ecuación, PA corresponde a la presión total sobre la superficie libre de líquido en el recipiente de succión. Rho, como ustedes la conocen, es la densidad de líquido. A la temperatura de bombeo, densidad de líquido a la temperatura de bombeo, que es la gravedad del sitio de instalación, HA es la carga estática de succión, las cuales vamos a ver enseguida en el esquema. HF corresponde a las pérdidas de energía por rozamiento en el tubo de succión. PB corresponde a la presión de vapor de líquido. Presión de vapor de líquido a la temperatura de bombeo. Y esas serían las definiciones. Serían las definiciones para esta expresión matemática.
Bien, entonces la P subíndice A que se representa en esta ecuación es la presión atmosférica, como se observa aquí en el esquema, presión atmosférica sobre la superficie libre de líquido del recipiente de succión. Y como lo pueden observar ustedes, ahí se indican algunas flechas, vectores de flecha que indican que el efecto de la presión atmosférica sobre la superficie libre de líquido está en esa dirección. Es como si estuviera empujando al líquido en forma vertical hacia abajo. Este efecto de la presión atmosférica sobre la superficie libre de líquido en el recipiente de succión va a estar a favor del trabajo de la bomba y es como si empujara al líquido, hacia la tubería de succión. Está a favor, vuelvo a repetir, de la succión o del trabajo de la bomba. ¿Queda claro esto, Lisette? Sí, profesor, está claro. Entonces, el primer término de la ecuación en el documento de Word es una columna de líquido debido a la presión atmosférica y que actúa sobre la superficie libre de líquido en el recipiente de succión y está a favor del trabajo de la succión de la bomba, para este caso. En el caso de HA representa la carga estática la carga estática de succión, y en este caso es la cantidad de 15 pies en el esquema. La distancia que hay entre el nivel de la superficie libre de líquido con respecto al eje de rotación de la bomba. Es una distancia de 15 pies. En este caso, voy a completar la formulación en el documento de Word y voy a hacer una corrección y debe quedar de esta manera, más o menos. En este caso, para este sistema de bombeo con elevación en la succión, esa cantidad tomaría un valor negativo, esa carga, debido a que esa distancia está en contra de la succión de la bomba. Por obvias razones, tiene que vencer los efectos de gravedad para llevar al líquido hasta la succión del impulsor. ¿Estás de acuerdo, Lisette? Sí, profe. Entonces, en este caso, con un sistema con elevación en la succión, el término HA de la expresión matemática del NPSH es negativo. Pero puede ser positivo en un caso que vamos a ver más adelante. Bien, después tenemos el término HF. HF en este caso en el esquema se representa por la cantidad de 3 pies, que son las pérdidas de energía que se tienen en la tubería por fricción de líquido, tanto en la tubería, en las paredes de la tubería, como en los accesorios para control de flujo como válvulas o ampliaciones y reducciones a través de toda la tubería de succión, mismas pérdidas que se calculan y que este tema lo vieron en mecánica de fluidos 2. ¿Sí queda claro, Lisette? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta sobre este término de HF? Dijo que también era para los accesorios, ¿no? Las pérdidas. Así es, se suman todas las pérdidas de energía por accesorios y por tubería recta. Es decir, se determinan pérdidas primarias y secundarias en el lado de succión
y el resultado es HF. Ok. Sí, gracias. Bien, y finalmente tenemos el término en la ecuación de la carga neta positiva de succión como el cociente de la presión de vapor entre la densidad por la gravedad, en donde este cociente representa la energía que debería aportar la bomba para cambiar de fase a un fluido de líquido a vapor. Del líquido a vapor. ¿Qué quiere decir? Que si la bomba está trabajando con una aspiración excesiva, el líquido puede cambiar de fase, de líquido a vapor. Es decir, puede llegar a las condiciones de saturación de líquido y va a haber un cambio de fase, de líquido a vapor. Situación que no se permite o no debe permitirse en bombas rotodinámicas, porque estas bombas no trabajan con gases. Si sucediera este problema, se origina el fenómeno de cavitación, que como lo mencioné, es un cambio de fase de líquido a vapor, y lo cual daña los impulsores y los elementos internos de la bomba, como veremos en un momento. Entonces, estos son los términos que conforman la ecuación energética para la succión de la bomba. Ahora bien, si ponemos atención al esquema que estamos analizando, ustedes pueden observar aquí, de igual manera como en la ecuación son 4 términos. El término PS menos PB entre la gravedad específica del líquido y multiplicando por un factor 2.31 más Z, que representa la carga estática de la succión, y menos HF, que representa las pérdidas de energía por fricción en la tubería de succión. Esta ecuación es la misma que estoy representando en el documento de Word, solamente que ha sido adaptada al sistema inglés para hacer un cálculo en este tipo de sistema de unidades. Entonces, pero los términos componentes deben ser los mismos y son los mismos. El 2.31 es una constante, la gravedad específica o SPGR es igual a la densidad relativa de líquido a la temperatura de bombeo. Densidad relativa de líquido a la temperatura de bombeo. ¿Alguna pregunta de esto, Lizeth? No, por favor. Entonces, se pueden utilizar las dos expresiones matemáticas o esta más simplificada en el sistema inglés, y también es válido. La presión debe ser sustituida en libras sobre pulgada cuadrada, la carga en pies, o las columnas de líquido en pies. Ok, profe. Muy bien. Entonces, si ustedes lo observan en el primer caso, en el primer ejercicio que se está desarrollando por parte de esta referencia, tenemos condiciones del nivel del mar o a nivel del mar. ¿Cómo determinar la carga neta positiva de succión disponible para este sistema de bombeo a nivel del mar? Bueno, para empezar, la presión atmosférica, la presión sobre la superficie libre de líquido, o PA, en nuestra ecuación, la presión atmosférica a nivel del mar en condiciones, vamos a llamarle estándar, son 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Es la presión atmosférica a nivel del mar, 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Y esta es absoluta. Recuerden que es la presión absoluta, en este caso presión total sobre la superficie libre de líquido, pero como está abierta la atmósfera, la presión absoluta es la misma que la atmosférica, 14.7, menos la presión de vapor. La presión de vapor para, en este caso, el agua a 80 grados Fahrenheit, como se muestra aquí, es de 0.5 libras sobre pulgada cuadrada absoluta. PSIA quiere decir libras sobre pulgada cuadrada absoluta.
Vuelvo a repetir, la presión de vapor es 0.5 PSIA, lo cual se sustituye en la expresión matemática que estoy señalando con mi cursor en la parte baja, y se está considerando que la densidad relativa en estas condiciones es de 1. Entonces, sustituyendo la altura estática de succión, si ustedes están de acuerdo, en el sistema de bombeo del esquema, en el lado de succión, tiene un valor de 15 pies, el cual se está sustituyendo. Y con signo negativo, puesto que está, como se mencionó, en contra del trabajo de la succión de la bomba. Menos, finalmente, de las pérdidas por fricción en la tubería de succión, que se están cuantificando para este problema de 3 pies. Entonces, al hacer la operación de estas cantidades, debe dar un valor de 14.8 pies columna de agua. Verifícalo, Lisset, y me comentas. Sí, eso, profesor. 14.8. Muy bien. Entonces, en el segundo caso, que es a 5,000 pies sobre el nivel del mar, la única diferencia que ustedes pueden observar es la presión atmosférica a ese nivel del mar, a 5,000 pies sobre el nivel del mar, o a esa altitud, más bien dicho. A esa altitud, la presión atmosférica tiene un valor de 12.2 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, haciendo esa modificación, el NPSH disponible tiene un valor de 9 pies. Verifícalo, Lisset. Así es, 9.027. Ok. Entonces, comparando estos dos casos, Lisset, ¿en dónde se genera mayor carga neta positiva de succión? ¿A nivel del mar o a una mayor altitud? A nivel del mar. Entonces, ¿dónde funcionaría de mejor manera en el lado de succión este sistema de bombeo? A nivel del mar. Pues a nivel del mar. A nivel del mar, porque tendría una mayor carga neta positiva de succión disponible. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, saquen impresión de pantalla para que tengan esta información, especialmente por lo del documento de Word en el lado izquierdo. Saquen impresión de pantalla para que lo tengan dentro de o lo pasen a sus notas. Me dices cuando lo tengas ya, Lisset. Listo. Ok. Y de forma breve pasamos con su compañero Luna para que nos diga cómo ha avanzado en el ejercicio que se le dejó. ¿Qué propuesta tienes? Ok, profe. Me había avanzado un poquito en cuanto a investigación y de acuerdo a la tabla que nos había explicado en la clase pasada. Bueno, la que nos mostró de parte del libro. ¿Muestro pantalla? Sí. Ok. ¿Ya se ve?
Ya. Ok. Respecto a lo de las leyes de afinidad de las bombas centrífugas, prácticamente entendemos que el comportamiento hidráulico de una bomba centrífuga, como lo hemos estado viendo, está definido por tres valores, o tres parámetros más bien, lo que es el caudal, la altura de bombeo y la velocidad de giro, que en este caso es lo que vamos a cambiar. A ver, yo quiero ver rápidamente cómo avanzaste ya en la aplicación. La teoría ya la tenemos. Ok. Yo cambié los valores de acuerdo a las fórmulas que estaban aquí, donde tenemos esto de aquí. Caudal 2, que en este caso sería igual al caudal 1 sobre 3500 por 3500 entre 3550. Perdón, aquí era 3000. Se me varió por aquí era 3000. Que fue la N2 que me había dado usted. Y calculando ya o sustituyendo los valores, encontramos esta tabulación. Perdón, no se ve el archivo de Excel, ¿verdad? Permítanme. Aquí, profe. Tenemos aquí del lado izquierdo lo mismo que habíamos hecho con la de 3550, solamente que ahora con una N de 3000 y aplicando las fórmulas que anteriormente vimos en Word, es lo que tendríamos. Leyes de afinidad. Ya con esta nueva gráfica. Esos son los nuevos valores para la bomba funcionando a una velocidad de 3000 RPM. Ajá. Se ve bien, aunque para la siguiente clase lo que vas a hacer es representar la tabla colocando los dos valores, colocando con subíndice, por ejemplo, Q1 va a representar los valores de caudal a 3550, al lado Q2 representando los nuevos valores a 3000 RPM y así sucesivamente. Sería una tabla duplicando la variable Q1, Q2, H1, H2, PA1, PA2, eficiencia 1, eficiencia 2, NPS, bueno, el NPSH no entra aquí. Entonces, entonces así lo vas a presentar y vas a graficar por separado cada curva. En una gráfica, las dos curvas de carga, una trabajando a 3550 RPM y la otra a 3000 RPM. En otro gráfico, la potencia. En otro gráfico, la eficiencia, para que podamos comparar los resultados de manera tanto tabular como gráfica. Ok. Entonces solo agrego los dos. H1 con H2 en una gráfica, PA1 con PA2 en otra gráfica. Sí, pero también una tabla completa con... Aquí está la de 3000. Sí, hay que fusionar las dos tablas, Okay. Vale. ¿El NPSH no cambia? ¿Ese se queda igual? Eso lo comentamos en la siguiente clase, por favor. Mientras no lo incluyas en la tabla ni en los gráficos, lógicamente. ¿Y la eficiencia es con esta fórmula? Sí, pero en este caso sería con las condiciones nuevas, así es. Ajá, con estos nuevos valores de Q, H y PA, ¿no? Así es. Ok. Los resultados, si están bien, pues se ven bien. Entonces yo te pido que puedas trabajar con algún compañero y comparen resultados para que no haya problema. Okay. Y nos vemos el próximo lunes con la presentación de este trabajo. ¿De acuerdo, Bruno? A ver, vamos a regresar al documento de Word para ver tus ecuaciones. Ok. A ver ahora las originales. ¿Cómo las originales? ¿Los valores originales? Las que tenías ahí en fotografía. Parte tu documento, por favor. Parte tu documento. Divídelo en dos para que podamos observar.
Ok. Amplía la pantalla completa del Word. No, pero lo que quiero observar son las ecuaciones originales de la referencia. Ah, ya lo entendí. ¿Estas? Sí. Es que no sé qué manipulación algebraica hiciste, si ya está directo ahí cómo utilizar las ecuaciones. Sí, es lo mismo. Pues sí, pero nos estás enredando con todo eso que estás haciendo. ¿Por qué ponen lo del lado izquierdo de Q2 abajo? Ah, por lo de aquí arriba, pero bueno, es prácticamente lo mismo, nada más es esta ecuación, nada más que está despejada aquí Q2. Pero si gusta, sin problema lo elimino, aquí nada más. Quito esto y así queda. Es que no sé cómo lo tienes, que causa confusión. Ah, ok, bueno. A ver, regrésalo como lo tenías. Deshaz la acción de quitar lo que tenías. Hay que, ¿cómo representas esa ecuación? Es que no la entiendo con la que tienes arriba. ¿Cómo está haciendo la manipulación algebraica? Es que ahí nos estás enredando. Ah, ok. Sí, mejor como hizo Jorgito esto y así que se quede directo como está aquí en la tabla. No tanto porque se quede directo, sino no sé qué manipulación algebraica estás haciendo. Estás volteando los términos o no sé. Los estás invirtiendo. Mira, regrésate a como lo tenías. Ah, ok. A ver, ¿de dónde sacas esa primera parte? ¿Qué es? De la parte de aquí arriba. Donde se supone que al caudal disminuye proporcionalmente al disminuir la velocidad del giro del eje, teniendo que Q1 sobre Q2 es igual a N1 sobre Por R2. esa ecuación, ¿de dónde la sacaste? Ah, investigación interna. No, pues es que estás devolviendo información, o sea, utiliza la que yo te di. Va, ok. Utiliza la que yo te di, no nos marees. Va. O sea, nada más la que yo les di. Debería ser la misma. Ok. Entonces, con esto continuamos en la siguiente clase. Gracias. Bien. Deja de compartir, por favor. Y bueno, el día de mañana no voy a poder estar con ustedes y nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.